Mujeres se basó en los archivos de los grupos de investigación que existían, pero no es que Mujeres se dedicara a la investigación, sino que recogía esos archivos de música tradicional que había en los grupos de baile y lo pone en escena. Entonces, Mujeres se dedica principalmente a poner en escena esos archivos. En este momento, por ejemplo, nos basamos sobre todo en el archivo de la música tradicional que existe en el pueblo de Asturias, que está creado y desarrollado por Fernando Ornosa. Sacamos documentación de ahí, ¿vale? Eso es lo que ponemos en escena. Entonces salimos a la como no teníamos pensado, pero sí puede ser un resumen, ¿vale? Para mí Mujeres significa el culmen de la pandereta, vamos a decirlo así, porque yo llevo tocando la pandereta muchísimos años y Tare Mujeres para mí significa, pues bueno, estar rodeada de gente que es muy buena tocadora, muy buena cantadora, que defendemos lo que nos gusta, que es la tradición de la música cantada y tocada con panderetas y panderos. Y bueno, Tare Mujeres significa pues mantener viva una parte de la mi cultura. Yo llevo Mujeres desde que se fundó, los 20 años, y pasaste por varias etapas. Habías empezado en grupos, te gustaba bailar y cantar, pero bueno, al entrar en Mujeres y al formar parte de Mujeres ya como que te quedaste con la etapa de la pandereta, de cantar, de disfrutar cantando con más gente y simplemente eso. Quizás el baile lo dejamos un poco más de lado. Cuando a mí me dijeron que si quería formar parte de Mujeres, bueno, lo primero mandaron a hacer una prueba, que me imagino que todos pasamos por ella, una prueba terrible porque pasamos unos nervios, parece que estamos aquí para un Oscar. Entrar en Mujeres significa estar con gente referente en el tema del folclore, como Marta Lola, como Mariluz, como toda esta gente que toda la vida lleves escuchando hablar de ella y viéndola y yendo a cursos con ellas, y después ves que están contigo al lado y que son compañeros. Tercera. Hay algo a la despedida y no quiero más cantar, sigo yo, y no quiero más cantar. Vosotras, que bien para cantar mucho. ¿Bien? Dale. Yo llevo 18 años en Mujeres y la primera vez que vi un disco de Mujeres también es que a mí siempre me gustó la música tradicional. Aluciné, o sea, me encantaba. Es más, era una cinta y la teníamos en el coche y la oíamos y la oíamos y la oíamos. El día que me propusieron entrar en Mujeres no sabía si es que estaba alucinada. Y ni aunque miro mucho, tus quiero para levantar.
de verdad, cuando salió el primer disco de Mujeres, en Asturias, salvo la gente que estaba muy metida en los grupos, la pandereta solamente yo sonaba a algo despectivo, que estaba completamente denostado. El que tocaba la pandereta era que no tenía otra cosa que hacer. Y Mujeres dignificó la música tradicional, la puso en el sitio que tenía que estar. Profundizar en cómo las mujeres transmitían la cultura tradicional, ¿no? Y de una forma oral y el instrumento más habitual que utilizaban. Marcando muchísimas veces pues momentos muy normales, muy corrientes de que estás en casa con el guaje y estás entreteniendo al guaje cantándole algo, o vas a trabajar y cantas mientras trabajas, o cuando te casas, o en 20.000 situaciones. El marido estaba segando o estaba haciendo lo que quisiera con los bates o lo que tenía que hacer en aquel momento. No llegue los hombres no canten o tal, pero son menos. Entonces, por eso nosotros queremos recoger lo que las mujeres nos dieron a nosotros. Mujeres también apostó por ir vestidos con un tipo de indumentaria, porque en realidad el espectáculo estaba sin construir. Aparte de aportar los temas musicales, aportamos también el trabajo de campo que realizamos con respecto a la indumentaria que llevamos, porque se puede ver mucho colorido, mucha variedad, y todos más o menos los modelos a seguir que se conocen en Asturias, ¿no? La forma de vestir, las diferentes formas de vestir en las diferentes zonas de Asturias. Una doble función, por un lado la tradición oral y por otro lado el de la indumentaria. A lo mejor un día cambiamos, sí, y vamos a otra cosa y venimos, yo qué sé, de minifalda, Dios no lo quiera, pero bueno. Podríamos evolucionar, igual que se evoluciona la música, pero por ahora apostamos por eso y yo creo que se refleja muy bien. O sea, intentamos también que se vea en escena. Y un grupo muy dinámico, vamos pasando muchas por aquí, unas marchan, otras vienen, entonces eso para mí también es una evolución. Y si tengo que proponer un avance, a mí me gustaría pensar que estoy en un relevo generacional, me gustaría que hubiera eso, ¿no? O sea, que entrara gente nueva, gente joven, y bueno, para seguir manteniendo un poco viva el espíritu de Mujeres, que es eso. Los primeros conciertos eran unos conciertos que en su momento nos parecieron que era una virguería, pero eran unos conciertos terriblemente didácticos, donde se hablaba mucho, donde las presentaciones eran muy largas y estábamos todo el día recordando qué informante había, dónde se había recogido. Los conciertos que intentamos ahora se basan simplemente en que disfrutes de la música, o sea, que la música tradicional no es una música que tengas que contar su historia para que llegue, sino que llega a la gente porque es guapa, porque la disfrutas, porque te gusta la melodía que tienes, porque está bien cantada. Entonces, esa es la gran evolución de Mujeres.
Y la etapa de Linda Suena me marcó mucho porque era algo completamente distinto a lo que veníamos haciendo, aunque seguíamos haciendo lo mismo, seguíamos tocando la pandereta, cantando, pero no sé, la puesta en escena o la implicación que no sé cómo explicarlo. El proyecto Linda Suene fue un proyecto que yo había visto desde la parte del público y siempre yo os lo digo a ellos, que yo quedé enamorada de ese espectáculo. Recuerdo perfectamente que la vez que fui a verlos al Jovellanos, tanto Jorge como yo, mi marido y yo, salimos llorando del teatro. Encontré mi sitio en Mujeres. Encontré mi sitio en Mujeres porque a lo mejor en un grupo de baile, lógicamente se centraba más en el tema del baile, pero en cambio en Mujeres se centraba en lo que a mí me gustaba y me apetecía, que era cantar. Y entonces desde hace 20 años estoy sobre todo aprendiendo. Es algo fundamental porque yo creo que toda persona tiene que tener como un espacio creativo y para mí Mujeres realmente lo que me aportó fue ese espacio creativo personal donde tienes un sitio para expresarte y además un sitio para aprender. Hay muchos que todavía escuchas y beben de las fuentes, de las mismas fuentes que beben Mujeres o incluso directamente de los discos de Mujeres. Luego ya cada uno va siguiendo su camino y buscando su propio sendero, ¿no? Pero aquel primer CD de Mujeres y esa labor, yo creo que 20 años después es cuando de verdad se ve que era la que debía de ser. Que aquí estamos y que la música tradicional ahora mismo está arriba del todo. O sea, tú enciendes la tele y escuchas música tradicional.